Qué gusto, qué alegría nos podrá dar, nos da aquí estar conectados a mi esposa y a mí. Hoy mi esposa no se puede reunir conmigo, pero tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, primero quiero darle las gracias a Dios, quiero darle honor al que honor merece. Muchas gracias, Alberto y Bianca, por pues, permitirme tener este espacio aquí de compartir la palabra de Dios, de enseñar y dar lo que Dios nos ha dado. Me gustaría pues honrarlos. Gracias por la vida de Jaime, que también nos dio muchas enseñanzas. Gracias también. Mucho de lo que vamos a compartir es el fruto de la enseñanza es de ellos, y también gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder ser enseñados a través de las enseñanzas de Ralph Mahoney, de Rick Warren, del pastor Cho y de otros pastores también. Y pues bueno, yo quisiera que me acompañaran con oración y que preparen su mente y su corazón, porque pues hoy quiero abrir mi corazón con ustedes y quiero decirles que es un privilegio poder compartir un tiempo con ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte las gracias en el nombre de Jesús por este momento tan hermoso, ese momento tan glorioso. Gracias, Señor, porque sí es un verdadero honor poder comunicar nuestra fe, poder identificarnos con estos mensajes. Gracias por la vida de todos y cada uno de los hombres y mujeres tuyos que han podido estar aquí, Señor mío, exponiendo su mensaje. Gracias por todos los misioneros, los bendecimos. Gracias por todos los líderes, por todos los obreros carcelarios, por todos los pastores y cada persona que tú estás utilizando, Dios, en cualquier parte del mundo para poder. Se nos fue el audio. Yo creo que igual. Ahí estamos. Ahí está. Ok, Perfecto. pues gracias a Dios. Amén y amén. Pues bueno, hoy me tocó a mí compartir este mensaje, el número 5, que significa, que es el siguiente: el Evangelio transforma la vida de los que reciben y aprenden. Yo veo cuando cada uno de nosotros escuchamos hablar, oímos la palabra congreso, oímos la palabra convención, oímos la palabra una conferencia de predicadores, siempre hay grande expectativa, ¿no? Ay, va a haber milagros, va a haber señales, va a haber un movimiento de avivamiento, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que realmente lo que hace falta en un congreso, una conferencia de esos, es hablar la palabra transformadora de Dios y ir a las raíces, ¿verdad? Y a través de este mensaje vamos a regresar a las raíces del cimiento y del fundamento de la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy vamos a hablar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 14. Vamos a hablar de un testimonio biográfico de la vida de Saulo, su conversión, el encuentro personal que él tuvo con Jesucristo y cómo fue su vida después de que él entregó su vida a Cristo. Yo le decía a Alberto, yo le decía a mi esposa, oye, yo me identifico bastante con este mensaje que voy a compartir. Yo y Alberto y yo estuvimos en común acuerdo, diciendo, no, pues es que por eso te tocó a ti ese mensaje, porque nos acordamos mucho de ti y de tu testimonio y lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos los que van a escuchar este mensaje, quiero decirles que les voy a compartir con todo el corazón, y todas las experiencias que voy a hablar de mi vida, todo aquello, quiero decirles el dolor, el sufrimiento, la gloria, los beneficios, el poder, los milagros que voy a poder compartir de manera resumida ahorita. Todo eso es gracias a Jesucristo. Todo eso es porque Él se plació y porque Él así lo quiso hacer en mi vida. Bueno,
Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 14, aquí es Pablo hablando de cómo era su vida antes de ser cristiano. Y dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Hoy me levanté a las 3 de la mañana. Ya Alberto sabe que cuando yo tenía ganas cuando yo estaba orando, yo sé que Alberto es de los míos, él se levanta también a las 4 o 5 de la mañana a orar y leer y preparar estudios. Y pues yo también me gusta estar orando más o menos entre las 3, 4, 5, 6 de la mañana antes de iniciar las actividades. En ocasiones pues me duermo un ratito, pero ese es mi momento de hacer oración y lectura porque me identifico más con el Señor. Quiero decirte que Dios es espíritu y Él no se relaciona con personas que no sean espirituales, porque Él es necesario que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Aquellos que andamos en la carne, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no podamos satisfacer las obras de la carne. El apóstol Pablo era un hombre predominantemente espiritual, un hombre totalmente entregado, que él a la iglesia de Corintios en el capítulo 2, versículo de 10 y 12 dice, porque nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, aún las cosas profundas de Dios. Tú quieres tener una relación con Dios, tienes que ser una persona que se rinda y se humille y se entregue totalmente al Señor. De esa manera vas a oír la voz de Dios. Pero tenemos que entender a lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros podemos convivir diariamente con un adversario llamado la carne, pero tenemos un aliado, tenemos un fiel amigo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de su testimonio. Yo hoy en la mañana cuando me levanté temprano a orar y a leer, hoy fui a visitar a un amigo con el cual estamos leyendo la Biblia. Una vez por semana me voy a leer la Biblia con él a su casa como a las 5 de la mañana. Estudiamos y leemos la Biblia como de 5 a 7 de la mañana antes de ir a trabajar. Y nos tocó leer justo el libro de los Hechos, los últimos capítulos, cuando el apóstol Pablo es arrestado y Dios, el Señor Jesucristo, le ordena que dé testimonio de él en todas las personas, con todas las personas que vayan y en Jerusalén. Estamos hablando del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesucristo. Estamos hablando y leyendo de cómo él era un hombre más entregado que todos los fariseos. Porque dice el apóstol Pablo, dice que yo tenía una conducta en otro tiempo y aventajaba a todos los judíos. En aquel entonces, los judíos era el pueblo, ellos se consideraban el único pueblo de Dios. Y a los no cristianos los llamaban gentiles. Y ellos estaban en contra de las predicaciones de Pablo cuando se convirtió a Cristo, de que Pablo le hablara de Jesucristo a los gentiles, porque ellos decían que solamente la salvación venía a través del pueblo judío. Pero Pablo, por más que intentaba hablarles y predicarles el evangelio a los judíos, el Señor les decía, háblales a los gentiles. Casi nadie de las personas que hablaba Pablo de los judíos quería recibir, sino Pedro fue el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles. Pero era un hombre extremadamente preparado y tenía mucha doctrina del Antiguo Testamento de los fariseos, instruidos a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿cómo fue la conversión de Saulo? Dice la palabra de Dios
que él respiraba en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo antes de recibir a Jesucristo, él respiraba aún amenazas de muerte. O sea, cada vez que respiraba, él pensaba y deseaba encarcelar a más cristianos. Era un hombre bien temido. Él asolaba la iglesia, iba de casa en casa a encarcelar. Y yo creo que él iba a forzar a los cristianos que estaban reunidos de las iglesias en casa, a forzarlos a negar de Jesús o a encarcelarlos. Entonces, él tenía un celo tremendo por las cosas de Dios, pero no le había sido revelado todavía a Jesucristo hasta que tuvo un encuentro con él en Hechos capítulo 9, cuando de repente se le apareció un rayo de luz en Hechos capítulo del 1 al 3, en capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice que cuando Saulo respiraba amenazas de muerte a los discípulos en contra del Señor, él con cartas y órdenes y permisos del sumo sacerdote, o sea, de los gobernantes de Jerusalén, él iba camino a Damasco y se le apareció un rayo de luz más fuerte y más resplandeciente que el sol. ¿Y qué hizo? Lo dejó ciego durante 3 días y cayó en tierra. Muchos dicen que iba cabalgando, que andaba montando un caballo, pero la Biblia no dice que andaba montando un caballo. Ahí dice que él cayó en tierra y él quedó ciego. Y la voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa 3 dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, la voz era el Señor Jesucristo. Decía: Saulo, ¿por qué estás en contra mía? ¿Por qué me persigues? Y Saulo, inmediatamente rendido, reconoció en cuestión de segundos. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Notan la palabra Señor en el griego original, porque era el idioma universal del tiempo cuando se escribió el Nuevo Testamento, era el griego. Y en el griego original la palabra Señor se dice kurios, que significa dueño, soberano, supremo, Dios, majestad. En otras palabras, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, o sea, a Jesucristo, que para ellos era una secta, los cristianos, estaba persiguiéndolos, pero inmediatamente cuando lo confrontó la luz del sol, cuando lo confrontó ese rayo de luz tan fuerte, ese resplandor de luz del cielo, lo confrontó, cayó en tierra y él inmediatamente respondió: ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fíjense, lo que me llama mucho la atención es que Saulo se rindió, como decimos nosotros vulgarmente hablando aquí en México, como que Saulo flojito y cooperando. O sea, que la voz le dijo a Saulo: oye, no te quieras poner con Sansón a las patadas, o sea, no quieras luchar en contra mía. Y él inmediatamente dijo: ¿quién eres, Señor? Señor, en otras palabras, le dijo: ¿quién eres, dueño? ¿Quién eres, supremo? ¿Quién eres, soberano? ¿Quién eres, Dios? Y la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí inmediatamente yo puedo entender que Saulo volvió en sí, como que entendió, dijo: ay, todo esto que hacen los cristianos de predicar la palabra de Dios es cierto. O sea, todo este tiempo que yo he tenido celos en contra de la iglesia cristiana y en contra de los cristianos, todo ese celo, todo este esfuerzo y toda esta perseverancia de perseguir y amenazar a todos los cristianos ha sido en vano. O sea que mejor me rindo a Jesús. Y se entregó a Jesús. Ahí el apóstol Pablo, ahí tuvo el encuentro personal con Jesucristo, Saulo de Tarso. Y podemos ver el encuentro personal de Saulo con el Señor Jesús. Y al final, la vida de Saulo después de recibir a Cristo. Ahora, estos 3 enseñanzas acerca de la conversión de Pablo. Número 1, la conversión de Pablo, su vida antes de recibir a Cristo. Era un hombre sobre que perseguía la iglesia. Número 2, él tiene un encuentro personal con Jesús. Saulo fue apartado desde el vientre de su madre y él agradó a Dios.
Y número 3, la vida de Saulo después de recibir a Jesucristo. Él fue un hombre, extra un poquito de mi vida, de mi conversión. Quiero hablar un poco. Yo, en el año 2000, el viernes 18 de agosto del año 2000, fueron uno de los días más importantes, uno de los días que marcaron la historia de mi vida, un parte y aguas de mi vida. Viernes 18 de agosto del año 2000, yo estaba con el deseo de ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a visitar, a ayudar, porque una persona me recomendó en el aeropuerto que fuera a ver a unas personas y fui ahí por estar en el lugar equivocado, estando haciendo cosas incorrectas que no agradaban al Señor. ¿Saben qué? Dios me metió el pie. Siempre digo eso con mucho orgullo. O sea, yo iba navegando contra la corriente de Dios. Había una mercancía de contrabando ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y como yo en ese entonces, yo antes de Jesucristo, era socio y dueño de una de las discotecas más reconocidas de la Ciudad de México, en la zona rosa, una discoteca que se abría nada más a las 3 de la mañana. Imagínense cuál era mi estilo de vida. A las 3 de la mañana abríamos la discoteca. ¿Cómo esperas que llegaba la gente? Y pues había artistas, modelos, celebridades, personas con guardaespaldas, personas de mucha influencia en el mundo hablando. Eso era mi mundo en ese entonces. Las influencias, las palancas, el amor al dinero, las mujeres, pues los excesos, los abusos, una vida sin rumbo y sin dirección. Pero ese viernes de agosto yo tenía un plan incorrecto ante los ojos de Dios de ir al aeropuerto y Dios me metió el pie y tropecé en un lugar llamado un centro de readaptación social llamado Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Impresionante. De repente como que vuelvo en sí, me sucedió como el hijo pródigo, que estaba yo en un lugar, de repente me alejé del cuidado de mi padre y cuando fui entregado, cuando me humillé, se me reveló ese versículo de Salmo 119, versículo 71 o 72, que dice: bueno me fue haber sido humillado para aprender y amar la ley de Dios. O sea, yo le doy gracias a Dios que Dios me frustró mis planes, que Dios me puso un estate quieto, me dio un jalón de orejas y que fui remitido a un proceso jurídico. Y allí, pues sin saber nada, sin conocer a nadie, hallé gracia ante la persona más poderosa, con más poder adquisitivo y de influencias. Estaba en un dormitorio llamado 9, que es el dormitorio VIP. Ese señor, un licenciado muy reconocido, su caso era un caso muy conocido, un caso político, y su caso era extremadamente conocido, pero era el que controlaba todo ese centro. Y pues hallé gracia ante él. Y bueno, como a mí me iban a ver muchas amigas muy bonitas y muy guapas, pues la debilidad de ese licenciado, de ese señor que me arropó como su hijo, eran las mujeres. Tenía la debilidad de Sansón. El caso es que me arropó, me cobijó y él me ayudó a estar en ese dormitorio. Y gracias a Dios no entré a población, como dice Javier Reyes, donde había 40 en una estancia, o 20, o 30, o 18 en una estancia, sino en el dormitorio 9, que nada más éramos uno por estancia. Pero Dios permitió eso para que en ese lugar yo tuviera mi encuentro personal con Jesucristo. Mi esposa, que en ese entonces era mi novia, eran mis mejores amigas, Luisa, en ese entonces ella me iba a visitar como una amiga y como muchas amigas más. Pero en ese entonces, Luisa, al primer año, cuando me sentenciaron a 10 años de edad, Luisa le entregó su vida a Jesús. Y ella y yo teníamos unos duelos casados
Día y noche nos peleábamos ella y yo, teníamos diferencias y diferencias. Y ella, asesorada por sus líderes, ella guiada y aconsejada por sus pastores, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hablar con Alejandro y ser firme con Alejandro. Y yo le doy gracias a Dios porque utilizó como uno de los instrumentos a la que ahora es mi esposa, Luisa, para que yo le entregara a mi vida a Jesús. En el 2002, cuando ya me habían negado la primera instancia, la segunda instancia, la apelación me la incrementaron a 17 años y medio. Ahí caí de rodillas y dije, Señor, ayúdame. Yo sé que a mi manera, de la manera tradicional que me lo habían inculcado mis papás, yo clamaba a Dios y yo sé que Dios me escuchaba, pero Dios dijo, yo necesito que este hombre se convierta a Cristo, porque yo era un líder, pero en las cuestiones del mundo, yo era influencia, pero en lo secular. Y Dios dijo, ¿sabes qué? A lo interno unos años y lo preparo para la obra del ministerio a cual yo la he llamado. Y le doy gracias a Dios. Entonces, mi novia Luisa y yo nos hacemos novios y pues teníamos una relación, ¿no? Como cualquier otra pareja del mundo, nos veíamos en la visita conyugal una vez a la semana, se quedaba a dormir ella, pero hubo un tiempo donde ella y yo teníamos tantas fricciones y que ella asesorada por sus líderes cristianos, ella me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Estamos peleando mucho. Yo te amo con todo mi corazón y quiero estar contigo, quiero formar una familia contigo, pero si tú no te conviertes a Cristo, si tú no le entregas tu vida a Jesús y no eres amigo de Jesús, ¿sabes qué? Yo voy a llorar por ti 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero si tú no le entregas tu vida a Jesucristo, yo ya no te voy a venir a visitar y voy a pedirle a Dios que me dé un hombre que sí sea cristiano. Y cuando me dijo eso, yo dije, espérame, no te vayas, espérame. O sea, no, yo tenía miedo de quedarme solo. Tenía miedo pues, de que ella me dejara de visitar. Y sabes, pero Dios utilizó esa firmeza, esa actitud de ser ella radical y firme. Cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Si tú no eres cristiano, adiós. Me voy a buscar un hombre que sí ame a Dios y que sí siga a Jesucristo. Y yo fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo estaba aferrado como el apóstol Pablo al celo de Dios, pero en la tradición. Era extremadamente religioso, iba a misa 2 veces a la semana, rezaba el rosario casi de 7 a 8 todos los días y tenía muchos rezos y muchos rituales y muchas tradiciones, pero nada de eso me cambiaba, nada de eso transformaba mi corazón, hasta que un día Luisa me compró un cassette. Ella fue a una convención internacional en Bogotá, así que saludos a todos nuestros amigos de Colombia. Yo sé que Colombia es un país que es exportador del evangelio, los bendecimos y los honramos en el nombre de Jesús. Luisa, mi esposa, va a una reunión de jóvenes que son como 5,000 jóvenes en un estadio de la capital de Colombia. Y cuando regresa a México me dice, mi amor, tienes que escuchar este mensaje, tienes que escuchar ese cassette. En el 2002 todavía no había muchos discos. 2002 a principios del 2003. Me dice, escúchalo, tienes que escucharlo. Pero ella y yo noten que ella y yo teníamos pleitos de egocentrismo, pleitos de orgullo. Ella viene de una familia extremadamente feminista. Hasta los perros son mujeres y hembras. O sea, ella viene de un hogar que es un matriarcado donde pues el hombre casi no figura ahí, sus hermanas son tres mujeres, su mamá es la que era papá, o sea, ella era la que casi siempre guiaba la casa, pero yo vengo de un hogar también machista donde somos puros hombres y solamente mi mamá, imagínense los duelos, machista con feminista, entonces ella me dice, escucha este cassette, por favor. Pero ella ya le había entregado su vida a Cristo como unos 3 meses antes que yo. Y cuando se va de visita, me deja el cassette en mi estancia. Yo tenía una grabadora para escuchar el mensaje, una grabadora. Y yo con el orgullo, ¿qué creen que hago? Yo le digo a Luisa, sí, pues déjamelo. No te aseguro si lo escucho o no, pero ahí déjamelo, a ver si lo escucho o no. Entonces, cuando se va ella de la visita,
como que el cassette me hablaba, y obviamente era el Espíritu Santo que me hablaba. Escúchalo, no pierdes nada. Y era por el otro lado la voz del enemigo: no lo escuchas, no cedas. ¿Cómo vas a ceder a tu esposa? ¿Cómo vas a ceder a tu novia? Y el caso es de que ganaron las oraciones de mi novia y mi suegra en ese entonces. Y el caso es de que escucho el cassette, ¿y qué creen? Cuando escucho el cassette, el predicador, ese hombre, ese colombiano, todo lo que él hablaba, el mensaje, todo el mensaje, todo lo que yo necesitaba oír, todo lo que yo estaba padeciendo, todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo deseaba, todas las pruebas, todas mis circunstancias eran dirigidas de acuerdo a ese cassette. Nada más le faltaba al predicador decir: Alejandro Treviño, te hablo a ti. O sea, todo el cassette era dirigido para mí. ¿Y qué creen? Ese día, cuando el predicador hace la oración de salvación, ahí yo cerré mis ojos y me visualicé que yo le estaba entregando mi vida a Jesucristo en ese momento. ¿Y qué creen? Es Alejandro Treviño orgulloso, es Alejandro Treviño que no quería ceder por el machismo en contra de mi novia. ¿Qué crees? Agarro el teléfono y le digo a Luisa: oye, mi amor, ¿ya no tienes más casetitos de esos? O sea que luego le empiezo a decir a Luisa: ¿sabes qué? Tráeme más material. Y ella me empezó a llevar mucho material de una iglesia que se llama Casa sobre la Roca, una de las iglesias más grandes que honramos, que ha sido una bendición para Fundación Emmanuel, ha sido una bendición para los centros de adaptación social y han sido bendición para muchas fundaciones en todas partes de México. Bendecimos a Alex y a Rosy Orozco también. Y Luisa, me empezó a bombardear con material. Y al mes conozco a Alberto Acevedo a través de los módulos que estábamos viendo ahí y me empezó a integrar a la iglesia interna en ese centro del Oriente. Empiezo yo a buscar mis primeros rudimentos, me le pego como un chicle al pastor, me le pego como un chicle a los líderes y empiezo luego a agarrar, empiezo a predicar en mi dormitorio 9, levantamos una iglesia, después empecé a predicar en ingresos, le dije al pastor: yo quiero predicar en COC, y lo acompañaba. Después me encargó a que yo fuera a predicar lunes, miércoles y viernes en COC. No había iglesia en los dormitorios. Dios me utilizó como uno de los pioneros para levantar una iglesia en dormitorio 8. Después Dios me utilizó para levantar otra iglesia en dormitorio 3. Después otra en el anexo 7. Y después, cuando estábamos predicando en el dormitorio 8, ¿qué creen? Cuando hablábamos, era una rueda bien grande, en cada dormitorio y un patio. Nos aventaban cubetazos con orines y nos aventaban jitomatazos. Eso sí, mi mamá siempre era bien recordada. Yo le decía a los internos: no se enojen. Algunos se querían enojar, no querían actuar en la carne. Yo: no, bienaventurados cuando somos vituperados por causa del Señor Jesucristo. Les dije: gócense y alégrense porque nuestro galardón es grande en los cielos. El caso es de que del dormitorio 7 al dormitorio 8, los internos del 7 que vienen de la correccional de menores, que desde niños están en la cárcel, en el tutelar, ahora de adultos, cuando son mayores de edad, los transfieren al dormitorio 7. Imagínate cómo vienen con amargura de espíritu, con heridos, abusados de niñez, niños de la calle, con tantas heridas, con tantos patrones y vicios tan arraigados. Yo decía, cuando estaba en el dormitorio 8 predicando, decía: no, hombre, yo nunca voy a ir a predicar al 7. O sea, yo no sé cuándo vaya al dormitorio 7. ¿Y qué crees? El Señor me envió al dormitorio 7. Dos hermanos de una iglesia dijeron: oiga, a mí, yo era ya uno de los líderes principales de la iglesia, ¿quién puede ir a predicar al dormitorio 7? Y yo me quedé callado, no quise decir que sí, pero me humillé ante el Señor, porque en mi estancia todos los días yo no salía sin antes haber orado. Y yo empecé a orar como 20 minutos al día, después 30 minutos al día, después 1 hora diaria, después 2 horas diarias. Y logré llegar alrededor de un promedio de 2 horas y media diarias de oración. Antes de salir de mi estancia a predicar, ya había orado, ya había leído y obviamente iba lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo a compartir la palabra de Dios. Y en uno de esos días que estaba orando en el lugar secreto con Jesucristo, Dios me dijo: ve, que yo te los he entregado, no temas, que yo estoy contigo. Antes de ir al dormitorio 7,
que me encuentro el jefe de la mafia de todos los dormitorios. Era el que vendía el vicio, era el jefe de toda la mafia, como de 6, 7 dormitorios Él tenía como 15 o 20 guardaespaldas que lo seguían a él. Y que me lo encuentro, le digo, hey, ¿qué onda? Le hablaba como de confianza porque él me conocía y había un respeto mutuo. Le dije, hoy quiero ir a predicar a tu dormitorio. ¿Qué crees? Voy y predico a su dormitorio, lo llamo, baja él con todos sus muchachos. ¿Y qué creen? Todas las personas que nos vituperaban, todas las personas que nos aventaban tomate o cubetas con orines, ¿qué creen? Todos calladitos, porque el jefe de la mafia, el padrino de todos, le había y le estaba entregando su vida a Jesucristo. Ese día le entregó él su vida a Jesucristo. Ese día sus muchachos, sus chavos le entregaron su vida a Jesucristo. Y después al mes, gracias a Dios, nos permitió bautizarlo a él por la fe bíblica. Y Dios se manifestó. Y empezábamos, de repente nos ordenaron como pastores y también ordenaron a Ricardo Cortina, ordenaron a Joel Herrera, hombres de Dios que sé que ahí están, los amo, los honro, los bendigo, a Cándido, a Humberto Evia, que está ahorita en el Oriente, mi amado, y a otros más que formaron cuerpo del pastor. Y Dios nos dio a ese cuerpo pastoral una visión de empezar a convocar dormitorio por dormitorio, invitar a la gente a ser discipulado, instruido y enseñado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y de la iglesia de que era como de 300 miembros, ¿qué creen? En menos de un año, la iglesia se multiplicó y aumentó a 2,200 internos congregando lunes, miércoles y viernes recibiendo estudio bíblico para la gloria de Jesucristo. Las autoridades se quedaron así. Una vez Joel Herrera y yo fuimos y le hablamos al subdirector, recibió a Jesucristo. O fue una vez a la oficina del director, recibió a Cristo. Comandantes recibían a Jesucristo. Narcotraficante estaba entregando su vida a Jesucristo. Personas de todo tipo de delitos estaban entregando a Jesucristo. La gente estaba viendo que un avivamiento tan grande se estaba manifestando en ese centro. Fue tanto la extensión del reino de Dios en ese año 2007, 2008, 2009, que el director de centro escolar, que es laico, que nada más dan clases de primaria, secundaria, preparatoria, y había universidad, no daban clases de la Biblia ahí. Me mandó llamar el director de centro escolar y fuimos los pastores y nos dijo, tuve mi encuentro con Jesucristo, por favor vengan y capacítenos, denos por favor enseñanzas aquí en la escuela, les prestamos los salones para que también den clases de Jesucristo aquí en la escuela. O sea, estábamos dando clases en todas partes, levantamos una iglesia en cada dormitorio, en cada anexo, en diferentes lugares, en el campo donde ustedes se imaginan. Nos empezamos a leer la Biblia, empezamos a memorizar versículos y cuando menos esperas, ¿qué pasó en mi vida? Mi vida después de Cristo. Ahí yo sufrí mi dolor. Me mandaron a Veracruz, a un centro de máxima seguridad que se llama el Centro Federal número 5, Villaldama, Veracruz. Yo no sabía dónde me llamaban y ahí viví cosas sobrenaturales. Ahí sufrí como nunca antes había sufrido, pero ahí Dios me utilizó de una manera tan hermosa. Ahí Dios me mostró tantas cosas. Tuve un encuentro con el Señor, la gente fue ganada. Estuve un periodo de 40 días en ese lugar. Y en el último día, ahí en ese lugar me leí la Biblia en 2 semanas, porque había escuchado que el hermano John de la iglesia en China lo metieron en un hoyo, en una cárcel, por causa del evangelio, y leyó la Biblia en 10 días. Y yo en ese lugar dije, bueno, si él pudo leerse la Biblia en 10 días, pues yo lo voy a intentar. No lo pude lograr porque había más internos en mi instancia, pero lo leí en 2 semanas. Estaba leyendo todo el día en la Biblia, veía visiones, nada, señales, Dios, no, hombre, algo hermoso. Dios se manifestó con tanto poder. Y esa Biblia que no me dejaron llevar del centro del oriente, la dejé ahí en los túneles, en los juzgados, en México. Esa Biblia que no la pude llevar conmigo a Veracruz, de repente un señor, un federal, un custodio, un policía federal, se acercó de noche
diciéndome, Treviño Rivera Alejandro. Y yo, sí, señor. En México yo intentaba que esa Biblia llegara conmigo a Veracruz y nada, la tiraron ahí con bastantes pertenencias de otros internos. Y yo le dije, Señor, te la pongo en tus manos, la cubro con la sangre de Cristo, haz de llegar a mis manos otra vez nuevamente. La Biblia que tenía cariño, con la que yo estudiaba, con la que yo predicaba, con la que yo andaba día y noche siempre caminando. Entonces, de repente en Veracruz, en ese lugar donde es totalmente austero, que te cierran y te apandan las 24 horas del día sin derecho a sol, sin derecho a salir nada, sin derecho a una llamada telefónica, sin derecho a televisión, sin derecho a salir de tu estancia, sin derecho a poder predicar, sin derecho de poder congregar, nada, nada más apandado. Te tratan como animal. En ese lugar sale un lugar donde no hay privilegios, un lugar donde no hay excepciones de nada. Se acerca un federal y me dice, Treviño Rivera Alejandro. Yo, sí, señor, porque todo era ahí, sí, señor y no, señor. ¿Reconoce usted este libro? Y yo, no, era oscuro. Acérquese para acá. ¿Reconoce usted este libro? Y yo, no, no, a ver, a ver. Y cuando mientras voy dando 3, 4 pasos más a acercarme, yo grito con júbilo, ¡ay, esa es mi Biblia, la que dejé en México! Desde Veracruz yo decía eso, ¿cómo llegó esa Biblia aquí? El federal dijo, quiero que sepa que lo que estamos haciendo con usted nunca se ha hecho aquí en la historia de estos centros federales de máxima seguridad. Esto es una excepción, escúchenlo bien. Yo, sí, señor. Es una excepción. Fírmele aquí de recibido. Y cuando recibo esa Biblia, mis compañeros internos que vieron que yo, lo que había sufrido en México y lo que había intentado obtener esa Biblia de regreso y no lo logré, cuando vieron que esa Biblia llegó a mis manos de México de una manera milagrosa, a mis manos a Veracruz, los internos me dijeron, ¿sabes qué? Algunos estaban como que rejegos y se querían entregar a Jesús, otros no. Los internos me dijeron, se apartaron de mí y dijeron, ¿sabes qué? Dios está con él. O sea, se espantaron y dijeron, Dios está aquí. O sea, dijeron, wow, eso es un milagro. Un milagro. ¿Cómo Dios mandó la Biblia de México a Veracruz? Solamente Dios. Y ahí, wow, estuve unas semanas más y el último día, que fue un viernes 20 de noviembre del año 2009, el último día que yo estuve ahí, agarro mis manos en los barrotes y le empiezo a gritar a todas las personas. Yo ya le había entregado al Señor, me había rendido a Dios, le dije, Señor mío, si a ti te conviene que yo salga de este lugar, te doy las gracias. Pero si a ti te conviene y cumple con tus propósitos, que yo me quede en ese lugar, solamente te ruego que me dé la oportunidad de que me abran las puertas de estas celdas y que le pueda predicar a cada interno en este módulo y en los otros módulos, porque todos tienen Biblia, pero no hay quien se las enseñe. Yo me ofrezco, Señor, a hacerlo. Entonces, pues cuando le entrego eso a Dios, ¿qué creen? Ese día sentí en mi corazón predicarles a todas las personas de mi módulo. Yo vivía en el módulo 9, perdón, el módulo 11 en Veracruz. Mi estancia empezaba, mi estancia era la 24, pero empezaba desde la 21 y terminaba hasta la 40 esos pasillos. Entonces yo grité con todas mis fuerzas si querían aceptar a Jesucristo y les hablé el plan de salvación. Y eso es lo que me identifico con Saulo, ¿no? Porque fue mi vida después de Cristo, ¿no? Después de haber convertido, después de haberle entregado mi vida a Jesucristo, pues yo estaba predicando por todas partes la palabra de Dios. Entonces cuando empiezo a gritarles y les dije a todos, ¿quieren recibir a Cristo? Y algunos, sí, Treviño, sí, porque me conocían del oriente. Entonces, allá en el oriente, muchos de ellos me hacían burla, tenían fama de leones. Muchos en el oriente o en los reclusorios, a nosotros los cristianos, pues nos hacen burla. Nos dicen, aleluyos, salta para atrás, ese arrepentido, ese allá afuera cargaban su pistola y aquí vienen a darse golpes de pecho, y nos decían bastantes cosas y nosotros nos reíamos porque nos gozábamos, que sabían que son más bendiciones para nosotros. Sabíamos que el enemigo pues estaba molesto porque estábamos extendiendo el reino de Dios y más gente de ellos estaban convirtiendo a Cristo, pero muchos de ellos se sentían muy malos y sentían como que muy duros y se burlaban de nosotros. Pero ¿qué crees? Allá en el centro de máxima seguridad, esos mismos que se burlaban de mí me gritaban, Treviño. Y yo, sí, mande. Oye, ¿en qué parte de la Biblia aparece cuando uno de los discípulos
sale de la cárcel. O sea que, sí, ¿verdad? Ahora sí, ellos bien seditas. Ahí el Señor los había humillado, los estaba transformando. Ahí sí le entregaron su vida a Jesucristo. Hago ese último día, mi día 40. Yo no sabía que iba a ser mi último día ahí en ese centro de máxima seguridad en Veracruz. Porque después de ahí me trasladaron al sur y empezamos otra vez la obra de Dios en el sur. Pero ahí en ese último día que hago con todas mis fuerzas, grito y hago la oración de salvación, hago la oración, digo amén y empiezo, ¿qué crees? Empiezo a escuchar aplausos por todas las celdas de ese lugar, uno diciendo aleluya. Y ahí escuché como por tercera o cuarta vez la voz de Dios. Y el Espíritu me dijo, para esto te traje a este lugar. Y no pasaron ni 50 segundos cuando un oficial federal se acerca gritando con voz de mando, Treviño, Rivera Alejandro. Y yo dije dentro de mí, hijo eso, ya me metí en problemas, porque ahí no puedes gritar, ahí no puedes tener rasgo de liderazgo, ahí no puedes predicar, porque si eres líder, para ellos eres peligroso. Entonces, cuando oigo que el oficial federal se para enfrente de mi estancia gritando mi nombre, yo le digo, sí, señor, porque tienes que mirar hacia abajo, porque no puedes mirarlo a los ojos, porque significa desafío. Entonces yo, sí, señor. ¿Y qué crees que me dice? Agarre sus cosas, porque usted ya se va de este lugar. ¡Wow! Impresionante. Me llevan de traslado, me suben a un avión, pero me mandan hacia México. Yo dije, pues me regresan al oriente, donde pues ya soy pastor, donde tengo antigüedad, donde tengo mis amigos como Joel, ¿verdad? Como Ricardo, yo conozco a todos los demás líderes, etcétera, que más están ahí. No, no, me dice un federal, oye, ¿qué crees? Estoy viendo tu memorándum, tu oficio, pero aquí dice que vienes del oriente al Perote, a Veracruz, y de Veracruz vas para el sur. Yo no puede ser, ¿cómo que al sur? Tiene que haber algo. Yo le decía, no, tiene que haber una equivocación. Y me estaba como que empezando a preocupar. Y de repente escuché la voz de Dios en ese avión, de Veracruz hacia México. Y el Espíritu me dijo, ¿no les acabas de predicar en Veracruz a ellos que tuvieran por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas? Y yo, sí, Señor. Entonces, ¿vas a confiar que yo voy contigo en el sur? Sí, Señor, está bien. Solamente te pido que me permitas entrar a los de nuevo ingreso, ahí, con los mancitos, con los que van llegando primero, con esos nuevitos, para que yo les predique, quiero hablarles de ti, que no me tengan en circuito cerrado, porque sabía que cuando alguien viene de uno de máxima seguridad y lo trasladan a un lugar de mínima seguridad, eres peligroso y te ponen en circuito cerrado, aislado, porque eres peligroso. Entonces me dejaron estar ahí en ingresos y cuando llego a las 3, 4 de la mañana en ingresos, llega un comandante de mando. ¿Quién es Treviño? Y yo, pues dije dentro de mí, pues, ¿qué será, hijo? Eso ya tengo problemas o qué. Y yo dije, aquí en los reclusorios sí puede haber contacto físico con los custodios, que le digo yo así con amistad. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Los saludo así, con mucha amistad. ¿Cómo estás? Y el custodio me dice, el comandante me dice, vienes recomendado. Y yo dentro de mi hijo, eso para bien o para mal. Y me dice, ¿qué necesitas? Ya cuando me dice, ¿qué necesitas? ¿Necesitas dinero? Me preguntó. Yo sí, préstame unos 200 pesos, mañana te los pago. ¿Qué creen? Usan la gracia de Dios. O sea, imagínate, Dios utilizó un custodio para bendecirme. Y le dije, ¿qué más necesitas? Pues necesito hablarle a mi prometida. Luisa todavía, ella y yo todavía no nos casábamos. Ella y yo era mi prometida. Entonces me sacó su celular y le hablé a mi novia Luisa. Y le dije, mi amor, ya estoy aquí en México. No, hombre, grita de júbilo ella, mi suegra, y ya ellas fueron a visitarme. Ahora sí me llevaron bastante comida porque había enflacado como 10 kilos ahí de lo poco que había comido, de tantos ayunos que había hecho en Veracruz. Pero ¿qué crees? Dios se glorificó. Y el primer día fueron a verme todos los pastores
la mayoría de los pastores del reclusorio sur me dijeron, hemos oído hablar de ti, de que tú eras el pastor en el oriente. Yo sí, pues vente, queremos que tú formes parte del cuerpo pastoral aquí en el sur. Entonces empiezo a predicar. Entonces en el sur empecé a compartir primero con 10, el segundo día eran 20, después a las 2 semanas ya Dios me estaba permitiendo bautizar a 80 personas ahí en 2 semanas. No, se despertó un avivamiento tremendo. Empecé a tener buena comunión con otros pastores, con los internos, y me casé en ese lugar finalmente. Y ya después me dieron mi traslado a Estados Unidos, donde me encuentro ahorita, y me trasladaron a El Paso, Texas. Y en El Paso, Texas, le dije, Señor mío, permíteme, regálame de cumpleaños mi boleta de libertad. ¿Y qué creen? En mi cumpleaños, el 11 de julio del año 2013, mi case manager me entregó mi boleta de libertad. Wow, yo ahí veo las huellas digitales de Dios. Y hoy, mi esposa y yo, Dios nos ha permitido abrir un nuevo ministerio aquí, donde estamos por Zoom los martes y los domingos compartiéndole a familia, a seres queridos. Y pues estamos ahora sí compartiendo la palabra de Dios con gran gozo y con gran alegría. Por eso yo le decía a Alberto, sabes que yo me identifico con este testimonio de Saulo. Entonces, aquí podemos ver, aquí podemos ver, aquí podemos ver que, aquí podemos ver la vida del apóstol Pablo, pero podemos ver la gracia de Dios también. Dios nos llama por su gracia a 10 cosas que se los voy a resumir rápido. Primero, Mateo capítulo 9, versículo 13, al arrepentimiento. Dios nos llama por su gracia arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer sermón de Juan el Bautista y Jesús era producir frutos llenos de arrepentimiento, llevar frutos dignos de arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Dios a eso nos llamó. ¿A qué más nos llamó el Señor? A seguir a Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 21 al 22 dice, pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, hijos de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando el instante de la barca y su padre, le siguieron. Entonces, aquí ellos recibieron un llamado, y el llamado fue seguir a Jesús. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Tú ya aceptaste ese llamado de Dios? Porque muchos de nosotros somos líderes, misioneros, pastores, enviados por Dios, hombres y mujeres que Dios nos ha enviado para compartir la palabra de Dios. Dios nos llamó a seguir a Jesús. Ahora, ¿dónde está Jesús? Porque si quieres seguir a Jesús, ¿dónde está Jesús para seguirlo? A mí me encanta siempre decirlo. Jesús está en 4 lugares. Jesús está en las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5, versículo 38. También Jesús está en la congregación, en la reunión de 2 o 3 reunidos en su nombre. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús también está en la oración. Cada vez que oramos, ahí está el Señor Jesucristo. Y también Jesús está en un lugar donde no muchos queremos estar, en ese lugar. Pero Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a mí. Y muchos le dirán, Señor mío, pero ¿cuándo estuviste sediento, hambriento, forastero? ¿O cuándo estuviste necesitado? Y Jesús le responderá en ese día, por cuanto se lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí también me lo hiciste. ¿Qué significa esto? Que Jesús está en el necesitado. Si tú quieres estar donde está Jesús, tú tienes que estar donde hay necesidad y ayudando a los necesitados. ¿Saben? A mí me impresiona mucho los aficionados del fútbol o de cualquier deporte. Ellos siguen a su equipo donde quiera que van. Pues también Dios quiere que seas tú su primer aficionado, su primer fan, si lo podríamos decir, ¿no? Como sinónimo. Sigue a Jesús. Número 3, ser de Jesucristo. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6 dice que Jesucristo, somos propiedad de Jesucristo. Romanos 1:6, si lo gustan poner.
Fuimos comprados a precio de sangre, y dice Romanos 1:6, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Tú eres propiedad de Jesucristo y Dios pagó un precio muy alto, la sangre de Cristo. Número 4, fuimos llamados a ser santos. Y en el siguiente versículo, Romanos 1:7, dice que fuimos llamados a ser santos. La palabra santo es una de las palabras más mal interpretadas o más mal entendidas de muchas personas, aún más de la gente que todavía no ha sido entregada a Jesucristo. Piensa que santo es un hombre totalmente lejos de llegar, inalcanzable, o aquellos que vemos en las imágenes y en los cuadros, cuando realmente santo significa apartado, consagrado, alguien separado para Dios. Tú y yo hemos sido apartados, reservados para los propósitos de Dios. Fuimos llamados al número 5, a una vocación. Tenemos una vocación por su gracia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Vocación significa una profesión. Muchos tenemos vocación como carpintero, maestros, licenciado, etcétera, etcétera. Tú y yo fuimos ya apartados, como la entendió el apóstol Pablo, desde el vientre de nuestra madre. Jeremías lo dijo. Dios le dijo: te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú y yo fuimos apartados. Quiere decir que tú y yo, nuestra vocación es que fuimos apartados para ser de Jesucristo, y nuestra profesión es ser como Cristo y estar en la lectura, en la enseñanza, en la oración, en la exhortación de la palabra de Dios. Qué hermoso es, y eso nos lleva a la sexta enseñanza, a lo que fuimos llamados a ser libres. Gálatas 5:13 es uno de los versículos favoritos y uno de los versículos como slogan en este congreso que estamos poniendo. En Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Nosotros, ¿cómo atendemos ese llamado? A nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a ser libres para decir no al pecado, decir no al enemigo, decir no a las cosas que desagradan y contristan al Espíritu Santo de Dios, y decir sí al llamado de Dios al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Esto nos lleva al séptimo llamado, a heredar bendición. Primera de Pedro dice que fuimos llamados a heredar bendición. Primera de Pedro 3:9. Me encanta este versículo, porque ahí te habla que tú tienes una herencia, y esa herencia es que tú vas a ser y eres bendecido en Cristo Jesús. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredes bendición. Saben, muchos hoy en día, hermanos, familiares, se pelean por una herencia. Cuando el papá o la mamá o aquel que le dejó la herencia muere, se andan peleando, hay división en el hogar. ¿Por qué? Porque quieren la herencia. Y Dios se dice: tú fuiste llamado a recibir una herencia, pero la herencia que Cristo nos da son galardones, son recompensas espirituales. Es que tú y yo estamos haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla y la orina no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gracias a Dios, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Guarda tu corazón de la codicia. Número 8, fuimos llamados por la gracia de Dios al reino y a la gloria de Dios. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, el último renglón dice que Dios nos llamó a su reino y a su gloria en Cristo Jesús. Ahora, la palabra reino también es muy mal interpretada. El reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino el reino de Dios consiste en justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Juan el Bautista quería saber desde la cárcel si Jesús era el enviado, el Cristo, y Jesús no le respondió. Cuando Juan el Bautista dijo: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Esa era la pregunta de Juan el Bautista hacia Jesús, y Jesús no respondió: sí, díganle a Juan el Bautista que sí soy el Mesías. No. ¿Saben cómo respondió Jesucristo? Respondió con hechos, haciendo más milagros. Díganle a Juan el Bautista que el ciego ve,
que el sordo oye, que el mudo habla, que el cojo habla. O sea, el reino de los cielos ha llegado entre ustedes. ¿Quieren ver el reino de Dios? El reino de Dios es poder. El reino de Dios es Jesús llegando a tu vida, salvándote, restaurándote, haciéndote libre de las garras del pecado. Ese es el reino de Dios. Y la gloria es Jesús mismo, la majestuosidad de Dios. Tú y yo debemos de vivir para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa la gloria de Dios. Se puede expresar mejor en Jesucristo, la gloria de Dios. Eso nos lleva al noveno llamado, que fuimos llamados por la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios y también el poder capacitador de Dios para nuestras vidas. Y fuimos llamados a esperanza. Me encanta ese versículo de Efesios 1:18, donde dice, y lo acabamos de leer hace rato con los americanos, donde dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al que os llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dicen, quiero que sepan, dice el apóstol Pablo, cuál es la esperanza a lo que Jesucristo nos ha llamado. Abraham es reconocido como el padre de la fe. Y Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Yo estaba estudiando, analizando la palabra esperanza, y puedes entender que la palabra esperanza va ligada a la fe. Es creer y esperar que tú vas a recibir todo aquello que Dios te prometió. Tú vas a esperar bendiciones futuras. Tú y yo esperamos una ciudad celestial. Tú y yo queremos hacer tesoros en el cielo y algún día tú y yo vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene esa esperanza, que crea que le hay y que es galardonador, que eres premiado de todos los que le buscamos a Dios con fe. Esa es la esperanza. La esperanza no avergüenza. Tenemos que esperar. Y bueno, tenemos que creer que va agarrado de la mano de la esperanza. Y por último, el décimo llamado a por medio de la gracia de Jesucristo, fuimos llamados a predicar el Evangelio. Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y hay muchos versículos que podemos soportar y respaldar que debemos de anunciar la palabra de Dios. Hay otra que nos llama, en Pedro dice que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? Dios nos mostró a Alberto Acevedo, a Bianca, su esposa, a mi esposa y a mí, y a otros más familias debido al COVID que entró desde marzo. Nosotros estamos celebrando la Santa Cena todos los días. Dios nos mostró mientras esté el COVID, ya sea 1 año, 2 años o indefinidamente. Primero nos mostró que iba a ser 40 días, pero después lo alargamos a más días. Yo creo que ya llevamos, ¿cuántos días, Alberto? 200 días seguidos o 150 días seguidos de estar celebrando la Santa Cena en memoria de mí. Y al último me encanta, porque yo sé que el celebrar la Santa Cena te da vida, te da fortaleza, te da esperanza, te da salud y te da fortaleza. Y estás haciendo memoria y un recuerdo de todos los beneficios que recibes por medio del sacrificio de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Estás teniendo una intimidad más estrecha con Jesucristo, bebiendo de la sangre y comiendo del cuerpo de Cristo. Y dice, qué hermoso dice, que así pues, de la manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anuncia. Entonces, cuando tú estás celebrando la cena, también estás anunciando, estás predicando, estás anunciando. Y eso fuimos llamados a anunciar la palabra de Dios. Fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no estás anunciándole a nadie lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué esperas? Anúnciale a alguien más, a tu barrio, a tu vecindad, a tus amigas, a tus amigos, a tus seres queridos. Yo cuando salí
¿Recuerdas, Alberto, cuando salí con tanto gozo en el 2013? Yo te decía, no, hombre, quiero predicarle a toda mi familia, etcétera. Y sabes que Dios nos mostró, quédate un año más. Has predicado tantos años allá adentro que sabes que primero predícale a la gente de tu familia. Y Dios me permitió anunciar el evangelio de Dios a toda mi familia. Y hoy podemos gozar de eso. Y eso es lo que yo quería hablarles, resumiendo, que el evangelio transforma la vida. Así como el apóstol Pablo, que se convirtió de Saulo a Pablo, a humilde, Dios también te quiere transformar a ti. Y Dios tiene planes de bien y propósitos de bienestar para tu vida. Que Dios les bendiga y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Y quiero terminar con una breve oración por ustedes. Padre, yo oro por todos los que están aquí, los que van a escucharnos a través del Facebook y las redes sociales. Bendigo sus vidas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los cubro con la sangre de Cristo. Y si es su primera vez que tú entras a esta videoconferencia y no has recibido a Jesucristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. No queremos que te vayas de esta transmisión sin antes que tú recibes el regalo de la salvación, aceptando a Jesús. Dile conmigo, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y el único verdadero Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, sálvame, perdóname y dame vida eterna. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Llevamos exactamente 245 días. El martes cumplimos 250 días de estar haciendo la cena porque empezamos a principios de marzo con los 40 días, Ah, ¿no? sí, cierto. Sí. Y ya han pasado 8 meses, ya estamos por acabar y pues a ti te dio COVID y ni siquiera un estornudo tuvo, él Inmune salió fuimos, positivo en gracias a COVID. Dios. Sí, Sí, gracias a Dios. pues o sea, Luisa que estuvo Unos una pocos semana, días, pero gracias a Dios no 4 le días, afectó. No le afectó a mi leve. suegra también. Mi suegra que vive con nosotros, de hecho, por cierto, es de Colombia. Sí, Mi sí, suegra, tengo una esposa colombiana también y no nos dio, gracias a Dios, Alberto. Mis hijos ahora ya se memorizaron los versículos de Corintios 11, ya de tanto que igual, celebramos la cena. igual mis Uno hijos de 4 y se lo uno de saben. 8 años, ellos ya la ministran. El de 4 ayer la celebró y él la guió, el de 4 años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y igual en el reclusorio Oriente empezamos con los 40 días y lo han hecho diario y casi a todos les ha dado COVID allá en el Oriente, a Sí, pues, ellos, casi a todos, entonces, pero ha sido como pasa un día y otro y ya, están expuestos, increíble. ¿no? Sí, pero es increíble. Lo que ustedes acaban de oír se quedó corto en pues muchas cosas por el tiempo, ¿verdad? Hace Sí. falta más tiempo para contar más cosas, pero yo quisiera añadir nada más que hace, no sé, como unos 15 años, pues yo por fin me di cuenta, no, yo creo que son como unos 20 años atrás, que los que realmente hacían la obra dentro de la cárcel eran ellos, que Dios no nos había llamado y era algo que pues también Jaime nos enfatizaba mucho. Dios no nos ha llamado a ganar la cárcel para Cristo, nos ha llamado a entrenar para que ellos ganen la cárcel para Cristo. Entonces, yo le comenté a Jaime hace como unos 20 años que si le pusiéramos algún nombre pues al ministerio, que pues no es bíblico ponerle nombres, si somos pues Fundación Emanuel, es porque es un requisito gubernamental tener una personalidad jurídica, pero no es porque ese sea el nombre. Ninguna iglesia de adentro de las cárceles se llama Fundación Emanuel. Todas son gente nueva, grupo cristiano, o sea, ¿por qué? Porque no estamos queriendo poner una bandera, estamos queriendo que Cristo sea proclamado. Pero si le tuviéramos que poner algún nombre, yo le pondría el ministerio Ananías de Hechos capítulo 9,
Porque Ananías, pues, aparece una sola vez en la vida, pero tocó a un gigante que Sí, transformó el mundo. Entonces, nuestro trabajo es ir a las cárceles a despertar a los gigantes que van a cambiar el mundo. Y lo sorprendente de la gracia de Dios es que todo lo que Saulo hizo se le contó a Ananías, ¿no? Entonces, aun cuando Ananías pues no transformó el mundo, sino fue Dios por medio de Pablo, todo eso se le acreditó a Pablo. Entonces, qué afortunados somos de estar tocando vidas que están cambiando el mundo. Muchas gracias, Alex. Yo sé que tú pues predicas el evangelio eterno y puedes predicar 4 o 5 horas como allá adentro, ¿no? Entonces ahorita te vamos a dar chance de otra hora, pero interpretándole al gringo, ¿ok? Entonces gracias. damos un minuto en lo que activo lo del Facebook y continuamos, nos seguimos de largo, ¿ok? Amén. Gracias.